amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Mi nombre es Alexis Palomino y bienvenidos a esta segunda temporada después de como 6 meses de ausencia de grabar contenido. Así que de alguna forma, porque hay algunas personas que me han escrito por Instagram y muchas gracias por eso, por seguir el canal y también por Facebook, y han estado como que interesados por eso, lo cual me ha sorprendido mucho porque no pensé que este canal iba a llegar a tener la acogida que está teniendo ahora, ya que es mínimo, es poco, pero hay una comunidad muy sólida que se está formando y eso lo hace ver muy interesante y muy chévere. Así que sin más, el día de hoy tengo dos Funko Pops exclusivos y quería arrancar esta segunda temporada este grial que había comprado justo para enseñarlo, pero pasó un tema de copyright, cositas por ahí que no me dejaron continuar con el canal y bueno, recién lo estoy mostrando ahora, ¿no? Es el Funko más caro que tengo en mi colección hasta el momento. Es exclusivo de GameStop, este Kurama Glow in the Dark, ya que es Baotet, ya es un grial. Y también este Kakashi Susano, que vendría a ser exclusivo de Hot Topic. De que tengo esta pizarrita con el número de cantidad de personas que están suscritos al canal. Así que hasta ahorita hay suscritos en YouTube 620 y en Facebook 553. Así que depende mucho de ustedes y de su apoyo, de sus likes, de sus comentarios, de que vaya llegando esta comunidad a mucho más personas y tener muchos más recursos para mostrar aún muchos Funkos que faltan mostrar de diferentes líneas, de diferentes sagas. Así que sin más, espero que les guste esta review del día de hoy y arrancamos con el video. El día de hoy, amigos, tenemos en un video muy especial el que vendría a ser el Funko más caro que tengo en mi colección, que es hasta el momento el Kurama Glow exclusivo de GameStop. Así que vamos a empezar con este video bastante interesante que se ha prolongado por muchísimo tiempo, ya que en ese entonces, el año pasado, cuando comencé a grabar toda la serie de Funkos de Naruto y Naruto Shippuden, faltó encontrar el Funko de Kurama porque no llegaba a Perú, los encontraba a precios muy elevados, muchísimo más del promedio que veía. No me animaba a comprarlo porque era muy costoso. Justo antes de dejar de grabar apareció una buena oferta y lo compré, y el video se ha prolongado hasta el momento de hoy. Me está gustando empezar este video como una segunda temporada. Hoy día cerramos la línea de Naruto. También me estoy olvidando, acá tenemos el Funko de Kakashi en el Susano Perfecto exclusivo de Hot Topic, pero más me gusta este de acá. Así que empezamos como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Y bueno, amigos, empezamos entonces con el video de hoy, un Funko muy especial como acabo de decir en la intro. Y acá tenemos Naruto Shippuden de la Shonen Jump, Funko Pop 97, Kurama, modo Kurama, porque ese es el Kurama ya pues el amarillo, ¿no? Cuando ya se une Naruto con Kurama y se hacen uno solo. Es un Funko exclusivo de GameStop. Tenemos el sticker antiguo de GameStop, ya que ahora es uno rojo. Y bueno, Glow in the Dark. El segundo lado vendría a ser este. Curiosamente es la misma silueta de todos los Funkos de Kurama, que está el regular, está el Flocket, y ahora vendría esta presentación de acá que es el Glow. El molde es el mismo, solamente va a cambiar solo la pintura nada más. En el lado 3 tenemos la Wave. A esta Wave ya le he hecho video, ya lo pueden ver en el canal, de los 3 Funkos en un solo video, ¿no? De Naruto, de Sasuke y de Kurama. Y también hay otro video más donde sale el Kurama Flocket. Y en el cuarto lado vendría a estar el nombre en vertical, ¿no? Kurama, modo Kurama, Funko 97, que tenemos la carita del zorro. Y en el quinto lado la cara también. Lo curioso es que también ponen esta cinta scotch, lo cual de alguna forma no es conveniente, ya que yo he intentado sacar esto en algunos otros Funkos y sí daña la caja. Como esta es una cinta de embalaje, al ser un pegamento muy fuerte raja la caja o malogra el cartón. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko ya lo he abierto, lo he puesto en mi repisa. Bueno, lo he vuelto a guardar para el video, pero de todas formas el empaque y la caja está todo muy bien, no tiene muchos detalles. Vamos a abrir a Kurama. Tiene 4 sellos de seguridad y no viene con expositor, al igual que sus otros moldes. Un Funko Pop de 6 pulgadas y es sumamente caro, que se llegó a ser Baotet muy rápido y comenzó a elevar su precio de una forma muy acelerada. Y están muy fiel al anime, los colores están muy iguales cuando Naruto se transforma en este modo Kyuubi. Tiene estos colores característicos de las marcas, ¿no? Cuando está en modo sabio de 6 caminos y combinado con Kurama. Ahí se puede ver un poquito mejor las líneas negras que tiene, al igual de los círculos, y se ve muy interesante el zorrito, se ve muy curioso, un poco distinto a los otros moldes. Y acá tengo uno, vendría a ser el regular, ahorita enseño la versión Flocket, y esta es la diferencia más notoria. Como pueden ver, la parte de los ojos se mantiene el mismo tono de color negro y los ojos cambian con un rojo. Luego en la parte del labio le quitan la sombra de color negra, y esta es la diferencia más notoria. Y bueno, lo evidente es que esto debería de brillar mucho. Se ven las 9 colas. La silueta es la misma, cambia la pintura y estas líneas de color negro nada más, lo cual hace que se eleve mucho el precio porque es un Funko caro y es considerado un grial.
este Funko de acá, ya que muchas personas no lo tienen. Habían voladas de que iba a haber un restock de esto, pero hasta ahorita no se confirma nada de ello. Este es el Flocket, puede ver ahí un pequeño pelín de diferencia, una diferencia de los tres. Ahí se puede ver que era un poco mejor, muy interesante. La versión Flocket está como que un poco mejor, no sé, tiene cada uno los suyos. ¿Cuál de los tres comprarían? Sería la gran pregunta, o comprarían los tres. Cada uno es muy distinto al otro, no en siluetas pero sí en diseño, y vamos a ver cómo brilla Kurama Glow, exclusivo de GameStop. Y aquí está Kurama, como pueden ver amigos, está muy bonito el Funko, brilla bastante, lo cual hace que valga la pena pagar tanto por un Funko tan caro, ya que es un grial, y brilla todo su cuerpo, está muy encendido, en verdad que no hay ninguna queja. El Funko brilla desde el inicio, no necesitas poner la linterna de esta forma para que brille, porque de por sí ya está brillando un montón. Vamos a poner una imagen de la expectativa y de la realidad de lo que vendría a ser este Kurama. La imagen obviamente es la que pone el mismo Funko, así que dentro de esta expectativa y realidad vamos a ponerle un puntaje. Un Funko antiguo, ya bouted, escaso, un poco caro de conseguir por lo mismo de que es antiguo y se ha valorizado mucho en el tiempo, así que le ponemos ¿cuánto? Yo creo que está para un 10 de 10, ya que brilla un montón, ya que cumple con todo, está muy bonito y se ve muy bien. Recuerden tener siempre su linterna UV a la mano para que puedan brillar los Funko Glow. Sin esto no funciona. Voy a ponerlo a girar ahora en la base giratoria para tener unas tomas más para el video. Y el de acá vendría a ser Kakashi en modo Susanoo, en el Susanoo perfecto. Ya valga recordar que cuando se une Obito con Kakashi, él ya puede liberar el Susanoo. Acá está, ¿no? Naruto Shippuden Shonen Jump Funko Pop 1015 con el logo de Konoha, característico en todos los Funkos de Naruto. Y aquí tenemos Kakashi Perfect Susanoo, exclusivo de Hot Topic. En el segundo lado vendría a estar el Funko, así sería la silueta, y acá vendría a estar la Wave. A toda esta línea ya le hemos hecho videos con sus diferentes exclusivos y regulares, así que lo pueden ir a checar en la lista de reproducción. En el cuarto lado tenemos a Kakashi Perfect Susanoo, Funko Pop 1015, y el quinto lado vendría a estar la carita. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko también lo he abierto y está nuevo de todas formas, porque yo lo expongo en una repisa que tengo de melamina. Ahí no se daña, no lo toca nadie y todo bien. Y este vendría a ser el Funko de Kakashi en modo Susanoo, así que vamos a abrirlo. Viene igual con 4 sellitos de seguridad, pero en una presentación distinta. Ahí viene con un expositor. Y lo bueno de esto es que los Funkos de 6 pulgadas están ocupando todo el espacio, porque en algunas ocasiones no pasa eso. Este plastiquito. Y bueno, vamos a poner el expositor. Lo curioso de esto es que viene con 2. Si se dan cuenta, no encajan. No va a caber exactos. Vamos a enseñar aquí. Como pueden ver, esto funciona como un tope, porque no va a poder entrar el otro. Como un tope, que es un poco distinto. Y Funko Pop bastante interesante, muy bonito. Tiene aquí un talismán y tiene un cabello, pucha, pero alucinante. Parece un Saiyajin, ¿no? Se ve muy bonito. Todo de color celeste. El detalle en estas alas, que son como que craqueladas, pero tienen un relieve muy bonito. Y el kimono que tiene este Susanoo es muy diferente al de Itachi y al de Sasuke. Los otros tienen colores muy distintos, en cambio ese es un color mucho más vivo, mucho más alegre, y no tiene una espada como es el de Itachi, y no tiene un arco como es el de Sasuke. Este tiene estas armas de acá, que vienen a ser como una especie de kunais, algo así. Y tiene la cara como de una tribu o algo así, ¿no? Tiene estas 3 manchas o tatuajes, y también en la parte de la quijada tiene un agujero, como pueden ver. Su nariz y demás. Un Funko de 6 pulgadas exclusivo de Hot Topic que no puede faltar en su colección. Muy interesante, así que me voy a ponerlo a girar para que lo puedan ver con más detalle y tener unas tomas más para el video. Así que aquí está Kakashi Susanoo. Obito, ありがとう。今度こそあいつらを。大集結。あれが大きくなりすぎれば、当然もう戻ってこられなくなる。俺たちが時空間に飛んで、さすがにあれほど大きなものをカムイで飛ばせない。
Y bueno amigos, empezamos con la parte final del video. Como es costumbre, vamos a decir el precio de cada uno de estos Funkos. Empezamos con este. Según Funko App, ¿cuánto está costando el Funko de aquí, el de Kurama Glow exclusivo de GameStop? Está costando $310, lo cual vendría a ser un poco equivalente a lo que yo compré. En su momento yo pagué, incluido el delivery, como un protector para el Funko, o sea un Pop Shield, 1200 soles. Hasta ahorita es lo más caro que tengo en mi colección, pero buscando en eBay el precio se eleva aún más. Funko todavía no ha actualizado sus precios, ya que en eBay estoy viendo que está costando alrededor de 350 hasta en $400, o sea un poco más caro de lo que aparece en su aplicación. ¿Cuánto está costando el Funko de Kakashi en Susano Perfecto, exclusivo de Hot Topic? Según Funko App está costando $50, lo que vendría a ser equivalente aproximadamente a 200 soles. Yo lo conseguí este Funko, mal no recuerdo, fue 120, 115 y me pareció bastante asequible, un precio muy bueno para este Funko, y al parecer ahora está mucho más caro. Así que bueno amigos, sin más, espero que les haya gustado esta review del día de hoy, para que decidan cuál de estos dos Funkos comprar o capaz los dos, y coméntenme si es que ustedes también tienen el Funko de acá, también tienen su Kurama Glow o no, y acá me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Sin más, voy a estar subiendo una foto para mi cuenta de Instagram de lo que están viendo aquí, de este diorama junto con los dos Funkos, y voy a estar haciendo un video de resumen también para mi cuenta de TikTok, un video en 1 minuto que lo voy a estar subiendo en mis diferentes plataformas que tienen el formato de video corto, como es acá también en YouTube por Short y en Instagram por Reels. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido esta review para que hagan una comparativa si comprar el Funko de aquí, que es el Kurama Glow, que es un Funko muy caro, un grial ya actualmente, o capaz el Kakashi Susano, exclusivo de Hot Topic. Y recuerden que esta cantidad de suscriptores, sea para YouTube o para Facebook, ustedes son los encargados de que ese número vaya en aumento, así que voy a estar subiendo cada video el aumento, el progreso de la cantidad de suscriptores que hay en las diferentes plataformas. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao.